Hace un par de semanas subimos un video donde armamos un roadmap de cuáles son los pasos a pasos para llevar una marca de 0 a 100 millones mensuales. En ese video hicimos mucho hincapié en la primera instancia de 0 a 30 y armamos un paso a paso de 30 a 50 y 50 a 100 millones, pero en este video, como me lo pidieron específicamente, quiero hablar cuestiones más avanzadas. Quiero decirte cuáles son las cosas que tenés que priorizar para garantizar que tu marca llegue a $1 millón al año en facturación. Te voy a estar mostrando cuáles son las estrategias publicitarias que tenés que tener en cuenta, cuál es el equipo que tenés que armar para poder llegar a $1 millón al año en facturación y por último los errores a evitar. Trabajamos con este tipo de perfil en nuestra consultora y sabemos cuáles son los errores que cometen las marcas y las tiendas de e-commerce. Esos errores hacen que nunca lleguen a esa barrera de $1 millón al año de facturación. A nivel equipo, ya te habrás dado cuenta que necesitas un equipo interno, ya para ese nivel en el que te encontrás. No es ninguna ciencia. Ahora, lo más importante, ¿cuáles son los integrantes que quisieras tener dentro de tu equipo y los departamentos que hay que construir? Yo te diría departamento de adquisición. Y por otro lado, algo que sí podrías considerar delegarlo o no, que ya no es excluyente tenerlo in-house, puede ser la parte logística, ¿sí? Puedes tener una logística interna o externa. Hay que encontrar una buena logística de ese servicio que cumpla con la cantidad de órdenes que vos estás apuntando a llegar. Normalmente nuestros clientes que están en esos niveles, todos tienen la logística interna, pero no te voy a decir que sí o sí lo tenés que tener internamente y tener tu propio almacén o depósito. Y por otro lado, lo más importante de todo esto para los niveles que vos estás, atención al cliente. Ahora bien, de todo esto, acá es donde vos quisieras poner todo el enfoque, porque si no hay adquisición de nuevos clientes, no hay buen equipo de marketing, básicamente no hay crecimiento, no hay ventas y el resto básicamente deja de tener sentido. En la parte de adquisición, algo sumamente importante, para que tengas una idea, nosotros lo solemos dividir en 3 departamentos. Departamento de dirección o ideación creativa, tenemos el departamento de producción y el departamento de media buying. No solamente tenemos que tener los 3 departamentos armados, sino que es muy importante los procesos que conectan estos 3 departamentos, porque cada uno de estos departamentos habla en un idioma diferente. Uno habla japonés, uno habla chino, otro habla coreano, por ende no se entienden y la integración de estos 3 es la clave. En la parte de ideación creativa, básicamente quisiéramos tener una persona encargada de realizar el proceso de investigación constante, investigación interna, investigación externa, que es un proceso sin fin. Constantemente queremos entender qué pasa con los clientes, qué quieren, que nos den feedback para poder mejorar lo que estamos haciendo y a través de esta investigación mejoramos justamente nuestros ángulos, sacamos nuevos conceptos creativos y también podemos mejorar el producto, el desarrollo del producto. Y por otro lado, justamente lo que es la ideación, que es el desarrollo de conceptos creativos y el desarrollo de ideas y guiones para los anuncios. ¿Por qué te digo para los anuncios y no para el contenido orgánico? Porque estar en $1 millón en facturación al año es un nivel donde todavía no quisiéramos diluir nuestros recursos en crear contenido orgánico porque no tiene todavía tanto peso. Recién a partir de ahí quisiéramos darle atención porque por la cantidad de órdenes, por la cantidad de clientes que vamos sumando, a partir de ahí recién empezaría a tener sentido. Todavía no estás en ese punto, todavía no le vamos a estar brindando atención. La parte de producción, básicamente nosotros vamos a tener que contar con nuestro equipo in-house de creadores UGC. Eso no quiere decir que ese equipo in-house de creadores UGC son personas contratadas que están trabajando exclusivamente para nosotros, sino que hacemos referencia a los creadores con quienes hemos trabajado y hemos filtrado y han quedado como nuestros creadores que más y mejor están funcionando con nosotros para seguir trabajando con ellos. Y obviamente en la parte de producción tenemos un diseñador, diseño gráfico, que este elemento hoy se está pudiendo reemplazar con la inteligencia artificial
con las nuevas actualizaciones y te explico cómo lo estamos haciendo con nuestros procesos. Y por último, la parte de edición de videos. Che, Arash, pero los creadores a mí me editan los videos y me lo mandan editados y listos. No es lo que vos estás apuntando. A los creadores les quisieras pedir los crudos porque esos videos requieren, en el nivel en el que vos te encontrás, de mucho análisis, analizar la caída de rendimientos, analizar justamente la retención de la audiencia segundo a segundo, y si no contamos con los crudos y no contamos con un editor interno, vamos a estar muy complicados porque nos limitaría un montón en nuestro acceso a la creación de nuevas piezas basándonos en esas piezas crudas. Y por último, la parte buying, donde básicamente tenemos a la persona que se encarga de realizar testeos, realizar campañas de consolidación, realizar optimizaciones, realizar escalado, que normalmente en estos niveles, para que justamente puedas llegar al $1.000.000 en facturación anual, tendrías que ser vos esa persona. Porque la parte de media buying, si no lo logramos llevar nosotros y buscamos delegarlo, no vas a llegar a esas instancias. Te lo digo basándome en mi propia experiencia trabajando de esto hace 10 años. Garantizado, con un agente externo no vas a llegar a $1.000.000 al año de ninguna manera posible, porque estos tres elementos que estamos hablando acá requieren un trabajo de 24/7, de tomar decisiones constantes, y un externo no lo va a poder hacer por vos con la cantidad, volumen y la calidad de input que todo esto requiere para que tu marca llegue al $1.000.000 al año. Ahora te puedes preguntar, Arash, ¿y si encuentro una persona que haga todo esto? La respuesta es, no vas a encontrar esa persona. Si encontraste a alguien que te dice que te puede hacer todo esto, o te están mintiendo, o básicamente te van a cobrar algo que tu estructura no va a ser capaz de pagarlo, porque la persona que sepa llevar todo esto, básicamente el valor que tiene esa persona, primero no creo sinceramente que estuviese trabajando para alguien más, y en segundo lugar el valor que tiene esa persona, creo que tu estructura no lo va a poder afrontar, y no es la forma más inteligente de dejar todos los procesos, una pata importante, para no decir uno de los más importantes de tu negocio, en la mano de una persona. Pero si esa persona soy yo, probablemente ha sido vos esa persona. Pero eso te trajo hasta acá. Ahora, para poder llegar al $1.000.000 al año, vas a tener que empezar a construir equipo, vas a tener que empezar a delegar. Pero ahora, si lo armo con IA y con IA podemos reemplazar la parte de equipo, no creo que sea sinceramente la solución. Hasta la fecha necesitas todavía tener un equipo, necesitas una persona que compre el tráfico, tome decisiones, necesitas creadores. Hay creadores de inteligencia artificial, sí, todavía no funcionan, todavía no conectan. La parte de diseño, sí, podríamos delegarlo justamente con la parte de IA, pero el trabajo de investigación, ideación creativa y demás, todavía vas a requerir de un equipo, así que me parece que es algo que lo vamos a tener que hacer y es un salto que hay que dar dentro de la estructura. Ahora ya sabemos cuál es el equipo que hay que construir. En segundo lugar, quisiéramos ver cuáles son las métricas macro que tenemos que tener en cuenta para poder crecer mes a mes. Básicamente, algo que vos quisieras empezar a medir es cantidad de nuevos clientes, nuevas adquisiciones que estamos logrando mes a mes. Dinero neto que estás generando mes a mes, ¿sí? Porcentaje de rentabilidad, lo que tenés como margen bruto, lo que es tu break-even ROAS, la inversión en adquisición. ¿Por qué no te digo costo en adquisición? Porque a través de esta inversión puedes equilibrar un montón de elementos. Y por último, lo que quisiéramos saber justamente es el retorno que generan estas campañas en nuestro ecosistema de adquisición. Algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, y son los errores que uno comete a nivel métricas macro y a nivel decisiones empresariales que uno toma teniendo una marca de e-commerce. Lo que quisieras hacer, si todavía no estás en $1.000.000 anuales de facturación, es justamente lo contrario de lo que te contaron, de diversificar canales de adquisición. ¿Por qué no quisiéramos diversificar canales de adquisición? No utilizar Meta Ads, no utilizar Google Ads, no utilizar
TikTok, no utilizar YouTube Ads. ¿Por qué no queremos hacer? Che, Arash, pero si yo lancé Meta, en Meta tengo 10 millones de facturación, en Google tengo 10 millones de facturación, en TikTok estamos generando 5 millones de facturación. ¿Por qué no subimos YouTube y ahí pasamos de 25 millones quizás a 30 millones totales de facturación? Me hace mucho sentido. Lo que no hace sentido es que nadie que llega al destino que vos estás apuntando a llegar lo logra haciendo esto, porque tenés recursos muy finitos. Todavía si a través de Meta Ads estás en 10 millones, a través de Google Ads estás en 10 millones, ni siquiera sabes utilizar la plataforma. Entonces no tiene ningún tipo de sentido diluirte en tantas cosas cuando lo que quisieras hacer para llegar al $1.000.000 en facturación anual es hacer pocas cosas, tener pocos productos y hacerlo de la mejor forma posible. Porque te vuelvo a decir, si está en 10 millones, 20 millones, 50 millones solamente con Meta, no estás sabiendo utilizar la plataforma. Y déjame serte sincero, si con Google estás haciendo 10 millones, 20 millones, no sabes utilizar la plataforma. Tenés que entender eso. Y justamente si vos no identificás que no sabes utilizar la plataforma y en vez de querer resolver ese cuello de botella, salís a buscar soluciones externas que no solamente no te resuelven el problema, sino que es empezar desde cero con algo nuevo, porque a nosotros emprendedores nos gusta la dopamina que nos da el empezar desde cero. Nada más que lo único que vas a estar haciendo es perder 6 meses a un año en destrabar esto y llegar a cierto nivel, otros 6 meses a un año en destrabar esto y llegar a cierto nivel, otro año acá y pasaron 5 o 6 años y nunca llegaste al $1.000.000 cuando pudiste haber hecho todo el enfoque acá o donde sea, pero en una sola cosa donde sabemos que funciona, donde tenemos la comprobación de que mucha gente lo ha logrado y a través de eso perfeccionar lo que estás haciendo. Pero ¿qué pasa? La gran mayoría ni siquiera sabe el diagnóstico de su problema y si no tenés diagnosticado tu problema, ¿qué tipo de solución le podés brindar? A nosotros nos pasa mucho que trabajamos con dueños de marcas, dueños de tiendas de e-commerce y lo que pasa es que constantemente están brindando soluciones que no tienen nada que ver con su problema. Por eso es que se estancan y por eso es que yo te puedo decir, me atrevo a decir, casi ninguna marca llega al $1.000.000 al año. ¿Y eso a qué se debe? A que en primer lugar dicen, che, tengo un malestar, no sé cuál es, entonces empiezo a tomar pastillas. Es la peor forma de abordar la situación. ¿Cuál es la mejor forma de abordar la situación? Tener un diagnóstico. Tengo un malestar, ¿qué me pasa? ¿Tengo un dolor de estómago? Tengo un dolor de cabeza. Listo, tengo un dolor de cabeza. Y si empiezo a tomar pastilla para el estómago, no me resuelve. Pero igualmente estoy un paso mejor que la persona anterior hacia la solución. Lo mejor de todo, identificar el cuello de botella. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros hoy nos encontramos en 20 a 40 millones, pero no estamos en 100 a 120 millones de pesos mensuales como para decir que estamos en ese $1.000.000 al año? ¿Cuál es la razón por la que no estamos? Es la pregunta que nosotros hacemos a nuestros clientes potenciales. ¿Qué crees que está pasando que hace que todavía no estés acá? Y no lo saben y ese es el mayor de los problemas que puedes llegar a tener. Si no sabes cuál es el problema, nunca vas a dar con la solución. Entonces, en primer lugar, a mí muchas veces me pasa que nosotros hacemos una línea de contenido donde traemos dueños de marcas y le hacemos esa pregunta y no lo saben y me dicen, no me interesa saber cuál es el problema, dame la estrategia definitiva para escalar, dame la estrategia de puja manual, Te digo, pero pará, eso es como tomar una pastilla para algo que ni siquiera sabemos que tenés. Entonces, yo en esa línea de contenido, lo habrás visto en mi canal de YouTube, si no estás suscrito, suscríbete para poder ver esta línea de contenido que está muy bueno. Lo primero que hacemos es identificar cuál es el cuello de botella que tiene el negocio, identificar cuál es el problema y una vez que tenemos identificado eso, se vuelve muy fácil atacar ese problema, poner todas las fichas ahí y direccionarlo y pasar al siguiente nivel.
Otro elemento sumamente importante es medir de dónde vienen mis ventas, porque muchas veces me pasa en las sesiones de consultorías, en llamadas con clientes potenciales, donde literalmente no tienen medido y sencillamente a través de esa medición saben cuál es la dirección que tienen que tomar. Me pasó la semana pasada donde estuve en una llamada donde ellos tenían un producto, dos, tres, cuatro productos. Uno estaba a pérdida, otro estaba más o menos 1 o 2 puntos arriba de su ROAS de equilibrio. Uno iba regular y el primero era el generador del 80% de la facturación de la empresa, literalmente. Cuando lo identificamos a través de las métricas de la empresa, las métricas que pudimos ver en la cuenta publicitaria, lo primero que yo vi era una marca que estaba en ese mismo rango, que estaban invirtiendo en este producto, que de hecho la primera pregunta que le hice, ¿cuál es la dificultad de producción de este producto? No, la verdad ninguna. Es un producto que la producción es fácil, sencillamente fácil, con lo difícil que es la producción en Argentina, lo complejo que es, pero me dice sencillamente fácil, el tiempo de reposición es de 2 semanas, entre que podemos comprar la tela o lo que sea. Listo, perfecto. Entonces, déjame ver cuánto están invirtiendo en esto, que ha traído el 80% de la facturación de la empresa. Literalmente era lo mismo o menos. Era impresionante. ¿Por qué era lo mismo o menos que esto? Porque obviamente esto estaba dando un ROAS muy alto y todo esto estaba muy regular, pero es como que son productos que querían pushear e introducir, teniendo en cuenta que era una empresa que por los costos tan alto que tenía, estaba en una instancia donde necesitaban salir a buscar crédito, deuda para poder sobrevivir y ver qué pasa, cómo pueden seguir en vez de crecer, sobrevivir la empresa. Es una empresa del que te estoy hablando que tiene más de 6 años en el mercado. Entonces, fíjate sencillamente un análisis de métricas macro, cómo puede cambiar el rumbo de tu empresa. Porque básicamente el trabajo de aquí en adelante es maximizar esto, eliminar esto, reducir esto, ¿sí? Y esto dejarlo en un segundo plano. Pero esto es lo que nosotros tenemos que poner todo el enfoque. Me habrá escuchado decirte, al emprendedor le gusta empezar desde cero, arrancar cosas nuevas, lanzar nuevos productos, cuando de hecho es algo que me mencionó, nosotros lo que necesitamos es introducir nuevas líneas de producto. ¿Por qué, che? Le digo, y porque tenemos esta cantidad de clientes que si nosotros introducimos nuevos productos, nos van a volver a comprar, entonces nos va a ir mejor. Pero le digo, mirá, no tenés resuelta la pata de adquisición. Es un producto que le está yendo bien, no lo tenés identificado, es un problemón que recién lo estás identificado conmigo, que no lo estamos resolviendo y justamente como no está resuelta la pata de adquisición, que recién nos dimos cuenta que hay que resolverlo, no lo teníamos identificado, estás tratando de buscar una solución que no te va a resolver el problema porque no es la pastilla para dolor de cabeza cuando tenés dolor de cabeza, estás tomando una pastilla para el estómago cuando tenés dolor de cabeza. Entonces, otro elemento sumamente importante es entender de dónde vienen tus ventas, de dónde viene tu rentabilidad, cuál es el peso de tu costo fijo que tenés mes a mes y cómo esto está pesando sobre tus métricas, porque me ha pasado muchas veces de trabajar con empresas donde tiene una estructura gigantesca de costos porque tiene un montón de empleados que no deberían tener. Una empresa en 20, 30 millones, te puedo decir, he visto casos donde tienen 30 empleados. Vos decís, ¿cómo puede? Y obviamente son deficitarios y obviamente están buscando ROAS alto para que justamente a través de ROAS alto puedan cubrir esto, cuando en realidad todo lo que debería estar haciendo es identificar este producto, aprovechar ese ROAS alto, invertir cada vez más, poner el enfoque acá, a través de ese enfoque correcto, aumentar el dinero neto mes a mes para que pueda amortiguar ese costo gigantesco que tiene mes a mes y gracias a esto poder crecer. Para llevar tu marca a nivel compra de tráfico y las estrategias que quisieras poner en práctica, te habrás dado cuenta, lo que te trajo hasta acá no te está llevando al siguiente paso y básicamente lo que quisieras hacer es cambiar el juego porque no aplica el mismo juego. No, Arash, pero escúchame, yo con lo mismo que vengo haciendo desde hace varios años, logré tener un mes de 100 millones. Un mes. Habrá sido
un Q4 donde fuiste favorecido por el entorno externo, habrá sido un mes donde no lo pudiste mantener. Lo que vos necesitas en primer lugar es estabilidad. Porque si vas a armar un equipo, vas a armar una empresa, estás apuntando a $1 millón al año, si no tenés estabilidad, que es el elemento, el punto cero, no vas a poder pagar sueldos, no vas a poder hacer proyección de crecimiento, no vas a poder hacer proyección de ventas, con la cual vas a poder justamente armar una estructura de reinversión en stock. Entonces, si no tenés estabilidad, no tenés un negocio, porque ¿cuál es el problema que tiene la gran mayoría de las tiendas online en nuestro país? Se quedan sin stock, se sobreestoquean porque no tienen estabilidad en sus ventas. Si no tenés estabilidad, no tenés una empresa. ¿Cómo puedo lograr esa estabilidad? Entendiendo que tenés que poner todo el enfoque en esta instancia, en una sola plataforma de adquisición y nada más, para llegar a $1 millón al año. Esa plataforma idealmente es Meta Ads. Che, Arash, pero escuché que TikTok funciona bien, escuché que Google anda bien, escuché que YouTube es muy rentable. Meta, a día de hoy, es la plataforma que es el rey de compra de tráfico por su aprendizaje algorítmico, que es absolutamente superior a cualquier otra plataforma. Plataforma de TikTok puede ser más barato, pero tiene sus contras. La renovación de creativos tiene que ser muchísimo más rápido, por ende te va a desgastar muchísimo más la estructura. Si no tienes una estructura sumamente avanzada para producir creativos en cantidad y en calidad, quisieras arrancar por acá y después, en una segunda instancia, si tenés un buyer persona que se encuentra en TikTok, agregar TikTok. Pero en realidad nosotros tenemos clientes que están literalmente en 500 millones al mes. Tenemos clientes que están en 600 millones al mes. En Argentina tenemos clientes que han superado la barrera de 1.000 millones de pesos al mes y todos tienen algo en común. Todos solamente utilizan Meta Ads. Y de hecho, todos estos clientes pueden todavía vender muchísimo más por Meta. No necesitan más tráfico, necesitan elevar su juego, por ende vienen a trabajar con nosotros. ¿Cómo podemos elevar nuestro juego en Meta y cómo esto cambia en esta instancia en la cual te encontrás? La diferencia entre tu cuenta publicitaria de hoy, que probablemente podría llegar a tener, me invento números, una inversión, vamos a decir, de 5 millones mensuales en ads, con un ROAS de 6, que te está generando unos 30 millones, y tu cuenta publicitaria, que va a estar en 120 millones mensuales, básicamente de forma matemática, es que tu cuenta estaría invirtiendo, en vez de 5 millones al mes, que representan 166.000 al día en inversión publicitaria, va a ser que tu cuenta invierte 20 millones al mes y esos 20 millones representan básicamente es 666.000 al día. Entonces, tu problema acá es ver de qué manera podés invertir este dinero para poder lograr esta inversión mensual con un mismo ROAS de 6, en este mismo ejemplo, para poder lograr estos 120 millones mirándolo solamente desde el ángulo de adquisición. Estábamos hablando solamente del ángulo de adquisición, estuvimos viendo otras patas de tu negocio que son importantísimos y sin los otros tampoco esto va a funcionar. Entonces, ahora que tenemos el diagnóstico de dónde nos encontramos, a dónde tenemos que llegar, básicamente hay que resolver esto y acá te explico cómo lo puedes resolver. Pero Arash, lo que me pasa es que cada vez que intenté aumentar mi inversión de esos 166 a 200, a 300, se me cayó el ROAS, por ende no entiendo cómo pueda lograr esto que me estás proponiendo. Perfecto, como te digo, primero hay que identificar el problema y una vez que tenemos identificado el problema, tenemos que introducir la solución. ¿Cuál es la diferencia entre tu cuenta actual, que estaría invirtiendo 160 al día, a tu cuenta que va a estar invirtiendo más de 600 al día de la misma forma, con la misma rentabilidad, mismo ROAS? La diferencia se traduce en 80% de la ecuación, va a ser algo que se llama diversificación,
creativa. El 80% de la ecuación que compone esta diferencia, que hay que resolverlo, se llama la diversificación creativa, porque nosotros estamos tratando de construir un rascacielos, estamos tratando de llegar a $1 millón al año, y para poder construir ese rascacielos no podemos construir ese edificio arriba de una base de arena, sino que lo quisiéramos construir sobre una base sumamente sólida, que va a ser la diversificación creativa. ¿Qué es la diversificación creativa y por qué te va a ayudar a poder generar estabilidad y poder invertir mucho más en tu cuenta publicitaria teniendo justamente los mismos retornos publicitarios? Si vos te fijás, ahora en este momento, la gran parte de tus ventas deben venir de 1 o 2 creativos, y seguramente estés utilizando un solo formato de creativo y seguramente tengas muchísima inestabilidad. Lo que quisiéramos lograr, que nos separa de acá a acá, es la construcción de la diversificación creativa, donde idealmente quisiéramos terminar con 9 creativos finales, donde nos alineamos con el funcionamiento de la plataforma, cómo está funcionando hoy, porque todas las personas que nos piden ayuda y vemos cómo están comprando tráfico, están comprando tráfico con la metodología que era vigente 2019-2020, y hoy esto cambió, y este cambio, al no estar actualizado con los cambios de cómo está funcionando la plataforma, no le funciona, su estrategia le genera un techo. ¿Cómo funciona esto para estar alineado con la plataforma? Nosotros quisiéramos tener idealmente 3 activos, 3 creativos, que son creativos expansivos. Y ahora vas a ver cuál es la diferencia. Y por otro lado, 3, 4, 5, 6 creativos restrictivos o creativos de eficiencia. ¿Cuál es la diferencia en estos tipos de creativos? Básicamente los expansivos, todo esto está dentro de la misma campaña, dentro del mismo conjunto de anuncios, porque es tu equipo, hagamos de cuenta que es tu equipo de fútbol, es con el equipo con el que salís a la cancha. Estos 3 finales, que son expansivos, tienen unas características que son totalmente diferentes a estos activos. Tienen una frecuencia intradiaria desglosada por día de 1 a 1.06, 0.08 como mucho, un alcance alto, reciben mucho importe gastado mucho más alto reciben cuando lo pones a estos activos frente a algunos otros activos que son restrictivos en un mismo conjunto de anuncios. Seguramente te habrá pasado, habrás visto que hay un activo, un creativo que recibe mucho más presupuesto, hay algún otro que recibe mucho menos presupuesto, y decir, ¿por qué hace esto? Literalmente esto es lo que está pasando, y muchas veces justamente como este activo tiene una frecuencia baja, solamente le llega a una misma audiencia una única vez y no los persigue, ese abridor de audiencia tiene una eficiencia baja, suele tener un ROAS bajo, porque tiene frecuencia baja, tiene eficiencia baja, y estos activos son generadores de ROAS y eficiencia, reciben menor cantidad de importe gastado, pero son generadores de un ROAS alto y equilibran el juego, literalmente agarran la audiencia que abre estos activos expansivos, y estos, mientras nos generan volumen de transacciones, estos nos generan eficiencia, equilibrando la ecuación. Entonces tu cuenta no está pudiendo escalar porque estás tratando de invertir más en 1 o 2 activos que son bases de arena, por ende se te cae el ROAS, se te caen los rendimientos, cuando quisieras estar construyendo la diversificación creativa, tener activos expansivos, tener activos restrictivos o de eficiencia, donde cada uno de estos elementos no se diferencia por una configuración a nivel anuncio, campaña, sino que justamente difieren a nivel mensaje, a nivel de conciencia, a nivel formato, a nivel tasa de retención, a nivel tiempo promedio de reproducción, y eso hace que algunos sean expansivos y eso hace que algunos otros sean restrictivos. Hay que construir esto, hay que construir la diversificación creativa. Y la segunda etapa que tenés que construir, que es el 20% restante, nosotros lo llamamos descentralización de tu cuenta publicitaria. Hay muchos elementos que comprenden este elemento de descentralización de la cuenta publicitaria, desde formato de test, porque imagínate, el testeo que normalmente vemos que hacen la gran mayoría de las
cuentas, los dueños de marcas, los media buyers, casi 100% les da falso positivo o falso negativo. No son testeos científicos, no son testeos sobre los cuales podamos tomar decisiones que después se repliquen. La descentralización de la cuenta comprende tener una estructura consolidada donde nosotros, cada centavo que invertimos en comprar data se va apalancado y justamente no se pierde en diferentes lugares, en diferentes campañas, diferentes activos, sino que todo se junta, todo ese aprendizaje. Si nosotros entendemos que la plataforma funciona en base a aprendizaje algorítmico, todo ese aprendizaje se consolida a través de estructuras que nosotros utilizamos y estructura de campañas y también centralización de post-IDs. Y al margen de eso, no solamente centralizamos post-ID, entonces juntamos toda la data desde diferentes lugares que exista, testeo, consolidación, escalado, todo en un solo lugar, sino que las estructuras que utilizamos garantizan que no haya canibalismo en mi cuenta entre diferentes campañas que se estén canibalizando, aumentando mis costos publicitarios, aumentando mi valor de participación en las subastas y generándome inestabilidad. Y al margen de eso, nosotros lo miramos y medimos a la estructura de ecosistema en términos de expansión y en términos de eficiencia, porque en base a eso tu cuenta puede escalar o no. Si vos tenés una cuenta que donde está en este lugar y está en este extremo y tiene un ROAS de 30, tenés que hacer muchísimo trabajo. En primer lugar, tenemos que abrir el alcance de la cuenta desarrollando la diversificación creativa, como te mencionaba, y a través de prospectadores poder ampliar el alcance, entonces llevarlo a este nivel, y una vez que estemos en este nivel vamos a tener una eficiencia baja, por ende el ROAS se baja y después a partir de ahí lo volvemos a este lugar. Son muchos elementos que tenés que sumar a tu juego y a través de estos elementos vas a poder realmente cada vez invertir más. Entonces, otro de los elementos que es importantísimo, ¿qué tipo de campañas vas a estar utilizando? Si estás en la etapa de eficiencia y empezás a utilizar campañas de compra Advantage Plus, que es algo que yo veo que se utiliza mucho, o si estás utilizando campañas CAP, lo único que esto te va a estar haciendo, porque justamente cada estructura de campaña depende del timing, en qué lugar te encontrás, esto lo único que va a hacer es a corto plazo te va a maximizar el ROAS. ¿A qué costo? Exprimiendo esta pequeña audiencia al que estás llegando y haciendo que la cuenta se caiga y se muera para siempre. Y levantar una cuenta que tiene un scoring negativo, tasa de acción estimada muy baja y no está generando un alcance, seguramente ya lo habrás notado, alguna vez te ha pasado o algún colega, es casi imposible. Y acá quiero hacer mucho hincapié en un error, 8 de cada 10 marcas lo está cometiendo, y por esa misma razón llegan a una instancia donde vos tenés síntomas, no le das bola, esto te genera problemas y estos problemas llevan a un estado de crisis. Muchas marcas empiezan a tomar decisiones cuando están en estado de crisis, cuando tenés que empezar a tomar decisiones estratégicas cuando van apareciendo síntomas. ¿Y cuál es ese error? Este en primer lugar, y el segundo error es no pedir ayuda. Porque si yo tengo una marca y estoy todo el tiempo metido en resolver diferentes tipos de problemas con mi marca, resolver diferentes tipos de situaciones, ¿en qué momento puedo actualizarme de forma correcta en un mundo donde estamos infotoxicados? Básicamente hay muchísima información pero que no sirve de nada. ¿En qué momento me puedo actualizar entendiendo que nosotros tenemos negocios con gran componente digital y lo digital literalmente va cambiando mes a mes? Por esa misma razón digo, 8 de 10 marcas que nosotros vemos, literalmente toda la estrategia publicitaria que están utilizando es de hace 5 o 6 años y literalmente está 100% obsoleta. No podemos decir 100% obsoleta porque de alguna manera le está sirviendo, lo ha traído hasta acá, pero han quedado obsoletas y esto es lo que hace que a pesar de que se esfuercen y hagan un montón de cosas bien, no puedan lograr superar cierta barrera porque están aplicando algo que no funciona más. Entonces,
esto de pedir ayuda y esto de estar atento a las nuevas actualizaciones de la plataforma, a las nuevas actualizaciones en las estrategias publicitarias, nuevas actualizaciones en los procesos para mi equipo, es uno de esos elementos que normalmente cuando las marcas salen a buscar un ojo externo, y ese ojo externo donde no tiene ya esas implicaciones emocionales, ese peso emocional, y sencillamente puede medir y tomar decisiones y ayudar y guiar a las marcas para que se actualicen y tomen las decisiones correspondientes, es uno de los mayores errores que vemos que cometen las marcas que nunca superan la barrera de $1.000.000 al año. Muchos me preguntan, Arash, ¿por qué lanzaste este canal y estás compartiendo estos contenidos por el cual un montón de personas cobran miles de dólares? Y la razón es muy sencilla. En primer lugar, poder ayudarte y construir una comunidad importante de habla hispana, pero en segundo lugar, al poder aplicar este contenido que te estamos dando gratuitamente, poder tener chance del día de mañana superar la barrera de 50 millones mensuales, que es el mínimo que nosotros tomamos para poder trabajar en conjunto en nuestra consultora y evaluar el día de mañana cuando estés en esos niveles, a ver si podemos trabajar juntos y llevar tu marca de la mano al siguiente nivel. Entonces no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún video, activa la campana, compartilo con tus colegas y como te digo siempre, nos vemos en la cima. Perpetuum successum.